Buenas noches, un programa más de créditos y consumo. Estaremos hablando el día de hoy de acceso al crédito, la situación de créditos y consumo en el mercado financiero y también el proceso de regulación de las empresas de crédito. Para ello tenemos como invitado al licenciado Luis Echarte, un consultor especializado en el sector financiero. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos la entrevista con el licenciado Luis Echarte, consultor renombrado del mercado financiero. Luis, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Un gusto, Estefan, a las órdenes. Luis, queremos hablar de varios temas contigo, pero nos gustaría escuchar un poco tu opinión sobre cómo ves la situación de la demanda de créditos, específicamente créditos de consumo, al cierre del primer trimestre de este 2022. Bueno, las cifras, lo que dicen las cifras es que el consumo está estabilizado, los créditos de consumo. A nivel bancario, a nivel de las casas de crédito y cooperativas no hay datas globales así actualizadas, pero lo que se ve es que se mantiene ni para peor ni para mejor, se mantiene bien, sano, y digamos, se espera, con el crecimiento que se espera para el año próximo, que una activación en la línea que está teniendo post-pandemia. Y Luis, ¿crees que este fenómeno de la suba del combustible, la inflación elevada que estamos teniendo, crees que de alguna u otra forma pueda incidir de forma, algunos dicen mayor inflación, mayor problema con el tema de combustible, mayor demanda de créditos, porque la plata no alcanza, pero mayor demanda de crédito, ¿a qué costo, verdad? La probabilidad de morosidad también se incrementa. ¿Cuál es tu análisis en ese sentido? Bueno, mi análisis es derivado de la guerra, es un shock de corto plazo. Claro. El costo del petróleo, digamos, está en 60, 70 dólares, o sea que eso se va a equilibrar. Es una medida de corto plazo. Entiendo que en términos generales Paraguay gana como región. Somos productores de commodities, los commodities se van al alza. O sea que independientemente fue lo que pasó en los años 2000, toda América Latina, el milagro que se produjo, esto es parte, es una reactivación. Entonces Paraguay, claro que tienen que hacer cambios, adaptaciones, pero lo ve un efecto beneficioso en términos netos y favorables. Unos le dirán un poco peor, otros mejor. El hecho que sí pone el tema en el foco de que las energías renovables hay que darle importancia, no seguir dependiendo de las usinas, sino que está el ejemplo de Uruguay, simplemente con cambiar el marco regulatorio, decirle a usted, en vez de solo tomar la energía, usted puede venderle a la misma empresa. El sector privado se puso, inclusive con créditos. Uno saca un crédito para 1, 2, 3 molinos que tienen su campito, un área chica, y ya le vende energía al Estado con 2 tipos de contratos. Eso es muy fácil de hacer, pero Paraguay, como supuestamente tiene energía barata en las represas, no le entra con importancia. Y esto nos demuestra que ese tipo de cosas es importante y es muy importante inclusive hacerlo con crédito. De hecho, las personas que en Uruguay tomaron crédito para eso, no solo están pagando todo el crédito ya hace años, sino que aparte les ha quedado plata. Claro, mencionaste una coyuntura ahí donde hace énfasis sobre la importancia del crédito, y nos decía en programas anteriores, un estudioso que está al frente de una fundación muy conocida, Sebastián Hacha, nos decía que él visualizaba que en los próximos 10 años el acceso al crédito en nuestro país va a ser clave, fundamental. O sea, el proceso de recuperación económica post-pandemia va a ir muy atado al acceso al crédito. Y en ese sentido tenemos un problema bastante acuciante en nuestro país, que es la informalidad, Luis, ¿verdad? Quedó demostrado en pandemia que aquella gente o aquellas personas informales no pudieron acceder a créditos. Vamos a llegar a ese momento de necesidad extrema de acceso al crédito nuevamente.
Y la preocupación es qué tanto se vino haciendo con respecto al ataque a la informalidad, ¿verdad? Me gustaría en primer lugar conocer tu opinión sobre cómo incide la informalidad en el acceso al crédito y luego por ahí escuchar algunas opiniones, recomendaciones tuyas en relación a cómo atacar la informalidad. Sí, es muy importante, es un tema antiguo, viejo, en Paraguay. Obviamente que ser informal siempre afecta la productividad y dentro de eso encarece el acceso al capital, que es el crédito. Siempre ha sido un problema y lo es en Paraguay, lo es porque se mueve mucho en el sector informal. Ahora, también Paraguay se ha formalizado bastante, ahora tenemos mucho más trabas como empresas. Estuve abriendo un REPSE Sí. hace pocos días y también es un trámite. De hecho, los estudios contables no conocen. No conozco. Así mismo. Ni siquiera, ¿qué será eso? Es algo No. del MIC. Bueno, es supuestamente un servicio gratuito, pero te piden hasta la vacuna del perro, es recontra. Complejo y burocrático otra vez. Sí, aunque supuestamente no, porque está todo online, yo lo terminé haciendo todo online, todo así, pero nos estamos burocratizando con cada ministerio haciendo una partecita. Pero, sin embargo, es una oportunidad principalmente de Paraguay. Tenemos un país con bono demográfico, con mucha gente joven, y hay que acercar el trabajo con el capital. Y hay que olvidarse de las formalidades anteriores, que era tener un permiso municipal. De hecho, las municipalidades han avanzado, que hay que sacar la patente municipal. Ahora una empresa tecnológica que venda al exterior vía online tiene que ir a una municipalidad, porque si no, no se puede anotar en el REPSE, no existe. ¿No? Esas son las informalidades, pero justamente la digitalización es lo que puede superar eso, porque lo importante para unir el capital y el trabajo es tener algo con que demostrar un flujo de caja, y la trazabilidad que dan los sistemas tecnológicos, cualquier medio de pago electrónico, etcétera, a la actividad de una persona, de una microempresa o pequeña empresa, es la solución, es lo que abarata el análisis crediticio y la posibilidad de asumir riesgo por parte de las entidades crediticias. Ahí está la oportunidad. Claro, ¿ves, Luis, ves políticas públicas del Estado para mejorar esta situación de informalidad en nuestro mercado? Bueno, es que las políticas públicas colaboran, hay medios electrónicos, hay la posibilidad de hacerlo, inclusive el Banco Central está por viendo también de hacer una moneda electrónica, eso sería bárbaro, sí. Que el Banco Central, de hecho Biden lo acaba de anunciar que lo va a hacer Estados Unidos, si el Banco Central me da una moneda electrónica, yo tengo mi récord de transacciones, eso es mi carpeta de crédito. Digamos, entonces, claro. Lo que pasa es que es el sector privado el que tiene que hacer el resto. O sea, el marco hay, Paraguay se está modernizando y hay un marco, están las EMPES, están las billeteras, quedan registros. El asunto es que hay que saberlos utilizar como prestamistas. Y de hecho, ya pasada la pandemia, hay bancos que están interesados en entrar en la MIPYME, porque ya ahora ya se está normalizando y ven esos bancos que el sector de casas de crédito financieras y prestamistas que no están inscritos inclusive como casa de crédito o en el registro del Banco Central, colocan a una tasa mucho más alta de sus clientes tradicionales. Entonces dice, bueno, vamos a empezar a agarrarnos la nata de este mercado. Eso es muy bueno, la política pública tiene que ir a hacer eso y el sector privado, son los prestamistas en plena competencia, lograr cómo reducir, cómo llegar con un crédito con innovación, bueno, bonito y barato, porque lo puedo administrar mejor, no como lo administraba hace 10 años, que llenando papeles, formularios. Yo coincido, me gustó eso, llegar con un crédito con, digamos, bueno, bonito y barato, con mayor innovación, o por lo menos llegar con un crédito, ¿verdad? Porque no hay peor crédito que aquel que no llega, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que es una opinión mía, veo, Luis, que sí, hoy en día tenemos APP, tenemos la banca digital está comenzando a tener eco en nuestro país, las EMPE, pero si te fijas, ¿quiénes tienen acceso a estas herramientas tecnológicas? Pues esta herramienta tecnológica tiene una plataforma que es, digamos, procesada por una entidad financiera e inclusive por una casa de crédito. Pero nuevamente, ¿quiénes tienen acceso? Aquellas personas formales, aquellas personas que tienen en realidad la posibilidad de acceder a un crédito. Según reportes, el 95-93% de las empresas en Paraguay son MIPYMES.
y me decía aquí los referentes de mi pyme en varios programas anteriores que algo así como el 60% de ese 95, 96 son informales. O sea, a ese trabajo me refería, ¿verdad? Yo entiendo que Paraguay está saliendo, pues yo, o sea, ¿a qué creo que es lo que hay que ver cómo se puede diseminar de la forma más rápida posible a aquella clase media baja que pueda acceder a un crédito a través de una herramienta tecnológica? Sí, totalmente. Y basta mirar países vecinos. En Centroamérica estamos haciendo una evaluación de un programa de monedero, de un banco, que es colombiano, tiene tecnología colombiana, etcétera, pero es importantísimo. Un campesino pasa a ser productor. ¿Cómo es eso? Porque un campesino es aquel tipificado como que siempre hizo lo mismo y está desconectado del mercado. Sí. Cuando sale a vender, muere. Un productor es aquel que está conectado a los mercados. Entonces, para eso ¿qué falta? Hay que formalizar, digamos. El productor tiene que estar. Entonces, en la cuenca, en las cadenas de valor, se arman cuenca con pequeños microproductores y a través de la digitalización de esas transacciones ya se sabe lo que produce, ya está la información ahí. Entonces, eso ya se incorpora automáticamente. No podemos incorporar con las formalizaciones del pasado, sino que con las herramientas digitales hace mucho más barato lo que es la incorporación y eso pasa a ser formal. ¿Qué más quiere eso? Tener trazabilidad sobre cuánto ha producido un pequeño establecimiento de diferentes cultivos que salen a la exportación por barco. Y en eso Paraguay tiene una gran oportunidad. Fíjate que la guerra con Ucrania y Rusia son productores de un montón de cosas que hace Paraguay, claro, y ahora se están quitando al mercado. ¿Por qué subió el maíz y todo? Porque bueno, pues se están quitando eso. Entonces acá en el campo paraguayo hay que salir a buscar a la gente que está en el campo para que pongan esos productos. Hay programas que se hacen, pero eso hay que potenciarlo. Y ese productor, con la información digitalizada, o sea, la trazabilidad, lo hace menos riesgoso. Al fin y al cabo, esa es la formalización, tener las transacciones, las facturas electrónicas. Ya la SET lo ha habilitado, o sea, el sector público tiene. Hace falta que los prestamistas también lo vayan utilizando y el empresario lo vea normal hacerlo porque le trae beneficios, no con los registros del pasado, sino ya en el mundo moderno porque es ganar. Sí, coincido plenamente. Quiero un primer corte, Luis, y quiero dejarte sobre la mesa el tema y que lo vayas analizando. Ya lo hemos hablado varias veces. Como sabrás, las casas de crédito están en un proceso de regulación por parte de la Superintendencia de Bancos. El proceso está avanzando de forma lenta, pero está avanzando. Me gustaría tocar algunos temas con respecto a ese punto contigo a la vuelta del bloque. Volvemos con otro invitado. Volvemos con el licenciado Luis Echarte. Luis, no sos abogado, pero tenés mucho conocimiento, mucha experiencia en este sector. Tenemos una resolución del año 2019 que inicia, digamos, da el puntapié inicial del proceso de regulación de las casas de crédito. En esa resolución se establecía que las empresas otorgantes de créditos dinerarios pasarían a formar parte, a ser reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, bajo la tutela de la 861, la ley 861. En tu opinión, sin entrar en mucho tecnicismo jurídico, repito, sé que no sos abogado, pero al estar supervisados por la 861, entiéndase, las casas de crédito no solo están obligadas a cumplir ciertas obligaciones que establece esta ley, sino a su vez pueden acoplarse a ciertos beneficios que la misma dispone. Esa es la pregunta, Luis. Sí, totalmente. El tema de pasar a estar regido por una ley desde ese preciso momento se aplica a todo en los distintos ámbitos que corresponda. Por ejemplo, dice la norma tributaria que las entidades supervisadas por la autoridad están exentas con el tema del IVA. A su vez tiene el tratamiento fiscal y el tratamiento de las previsiones, sí, para incobrables. Al estar bajo el ámbito del Banco Central operan de esa forma. Eso es normal en todos los países porque la banca en sí, los entes crediticios, tienen normas particulares para el reconocimiento tributario.
Entonces, las casas de crédito estaban por fuera. Aquella que se queda afuera con todo. Y la que entra con todo. No, salvo que salga una norma que lo haga diferente. Claro. Luis, en su momento hiciste un trabajo de consultoría para el gremio, para crecer, la Cámara de Empresas Crediticias. Ese trabajo inclusive fue puesto a consideración de las autoridades del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué encontraste en ese, esto creo que hace más o menos 2 años, qué puedes recordar, qué encontraste sobre puntos positivos y fuertes del sector casa de crédito y puntos que debían de mejorarse, debían de trabajarse? Si nos puedes comentar un poco. Sí, con mucho gusto. El punto positivo es el dinamismo. O sea, las casas de crédito vinieron a suplir algo. O sea, el Banco Central apretó con las regulaciones al sector regulado y como hongos creció una casa de crédito. Pero al fin y al cabo es la plata, digamos, el crédito se necesita. Claro. ¿No? Entonces es como, no quiero ver esto y bueno, se abrieron las casas de crédito. Sí. ¿No? Entonces, y eso les dio una libertad en el sentido de que pudieron hacer muchas innovaciones y captar un mercado inmenso. Cuando se hizo el estudio, las casas de crédito solo de la Gremio Crecer tenían en cantidad de clientes casi 3 veces el número de clientes de la financiera. Casi 3 veces. Sí, entonces así es, con un promedio de crédito bastante similar, porque ahí sea consumo y mi pyme. Entonces, eso es lo bueno, digamos, la eclosión, pero básicamente eran las carteras bancarias que hacían como microcrédito consumo que le dejaron hacer, pero las casas de crédito se multiplicaron, introdujeron innovaciones y a los clientes les benefició porque nadie compra un producto que no desea. Ahora, como punto para mejorar, es obviamente que al ser espontánea, las casas de crédito, los principios que se llaman de protección al cliente, cómo diseñar buenos productos amigables, caer bien al cliente, no sobreendeudarlo, cómo cuidar, esos aspectos son los que yo les propuse como mejorar, que son los principios de protección al cliente, que una entidad frente a un cliente lo puede avasallar con los contratos en la letra chica. Esas medidas de protección son las que son más importantes que unas casas de crédito, cualquier casa de crédito, sea banco, financiera, cooperativa, otorgue a sus clientes, que el cliente tenga una protección por ser minoritario en un contrato de adhesión, básicamente. Claro, probablemente por esas cuestiones es que uno de los factores que incidió en el dictamiento de la resolución reciente de buen gobierno corporativo es consecuencia, digamos, de estas cuestiones que hay que ajustar un poco en el sector. ¿Tuviste oportunidad de analizar un poco esta resolución de buen gobierno corporativo, Luis? Dentro del gremio te comento que, por referencia de varios socios que me lo manifestaron, si bien se ve como una cuestión positiva, la preocupación es que pareciera ser que varios de los artículos de esta resolución son de cumplimiento imposible para las casas de crédito medianas para abajo, las medianas y las chicas, ¿verdad? Se habla de cuestiones de gradualidad y proporcionalidad, pero es como que no está muy claro el panorama. ¿Qué es lo que podés referirnos en ese sentido? Sí, con mucho gusto. Bueno, con mi experiencia, las cuestiones regulatorias se hacen en Basilea, en esos comités. Básicamente son las reglas de los grandes bancos mundiales. Nuestros bancos ni pesan ahí. O sea, ahí se definen las grandes ligas. Entonces, esas son las mejores prácticas que después cada país tiene que internacionalizar en los años siguientes. Y es lo que Paraguay viene haciendo con esas buenas prácticas. Obviamente que la misma norma dice que hay que tropicalizarlo. Dentro de las casas de crédito, la tropicalización, ¿qué quiere decir? Que no es lo mismo las 10 casas de crédito más grandes, ¿no?, que las más chiquitas. Entonces, el gobierno corporativo tiene que ser según la complejidad. ¿No? Tú no puedes poner tantos departamentos, tantas normas en una entidad que son pocos funcionarios. Sí, pues existen casas de crédito que tienen 5 o 7 funcionarios, ¿verdad? Eso es lo que la misma norma dice. Entonces, lo que corresponde, siempre con los reguladores sale la norma y hay un cronograma de adaptación, primero para ver qué cosas son aplicables y lo que es aplicable, lo que corresponda de esa discusión, negociación, que el regulador siempre está abierto a hacerlo, se establece, bueno, yo me voy a acomodar y tengo este tiempo, dame este tiempo para acomodar, porque lo bueno es hacerlo bien dentro de la entidad, que se convenza la alta dirección
vamos por este camino, vamos a adecuar, pero uno no es que se pinta en un día, el día siguiente sale a ofrecer, digamos, tiene que hacer un plan de adecuación. Entonces yo lo veo, esa norma es muy general, pero importante para casas de crédito. Hay que ver, las mismas casas de crédito podrían llevar un planteo, ver con los técnicos de la superintendencia cómo aplicarlo a cada quien, según el tamaño, según la complejidad, porque, digamos, si tú pones toda una serie de controles, los controles eso encarecen. Entonces, en una entidad chiquita, la quiebras directamente, es inaplicable. Claro. ¿Ves viable, Luis? Hoy en día tenemos una superintendencia de bancos y financieras que siempre estuvieron regulando y supervisando el sector de bancos y financieras. Supervisión muy compleja, ¿verdad? Por lo que implica supervisar tanta cantidad de bancos y financieras, que hoy en día asume, en principio, también la obligación de supervisar a las casas de crédito. A su vez tenemos superintendencia de seguros. ¿Ves viable, ves como una idea sana o probable que el día de mañana exista una superintendencia de entidades, de casas, de empresas de crédito, digamos, específica para el sector? Bueno, siempre hay diferentes posiciones respecto a eso. Digamos, la forma como se organiza una superintendencia, hay diferentes. Yo trabajé en los años 80 en varias superintendencias. Entonces, hay superintendencias que funcionan bien de una forma, de otra, dentro del Banco Central, fuera del Banco. Hay diferentes modelos del asunto que funcionen. Particularmente pienso que para un país chico como Paraguay debería ser una sola y concentrando los recursos ahí. ¿Para qué duplicar los recursos? De hecho, las cooperativas supuestamente tienen otra regulación. Me parece un desperdicio, ¿no? En países grandes, por ejemplo, está la Superintendencia de Economía Solidaria en Colombia, en Argentina, para este tipo de entidades. Yo prefiero concentrar, como son recursos técnicos caros, y mucho más ahora en el mundo digital, digamos, no se necesita tener tanta gente para tener un buen control. Entonces yo prefiero siempre en una sola entidad y con el know-how adentro, sí, separado, ¿no? Porque eso también cuesta, de los impuestos, de lo que cuesta la política monetaria, de ahí se saca para pagar a lo que cuesta la supervisión, cuesta. Entonces, inclusive en otros países, acá no se paga, en otros países se paga. Las mismas entidades pagan, que es lo que pagan los clientes cuando pagan los créditos. Le pagan al supervisor una tarifa. En los países andinos funciona así, porque se tiene que pagar la supervisión sola. Acá en Uruguay, Brasil, Paraguay tenemos el otro criterio, Argentina, que lo paga el Banco Central, pero lo está pagando con la cuestión. Prefiero el método directo que lo pagan las entidades, pero yo preferiría una superintendencia que abarque todo, porque al fin y al cabo Doña María saca un crédito en el Banco Fomento, en el crédito agrícola, en una cooperativa, en una casa de crédito, y es un crédito. Yo voy a tener un regulador para casa de crédito, un regulador para cooperativa. Claro, me parece, si fuera un país grande todavía, pero no lo justifico. Y si hubiera entidades diferentes, yo sincronizaría la actuación con respecto al crédito en una, que se junten, pero preferiría tenerlo todo en una. De hecho, centralizada. Es correcto. Quiero dejarte una pregunta y ir a un bloque más, Luis. A tu criterio, ¿cuáles son las premisas y los parámetros que debe tener en cuenta el Banco Central en este proceso de regulación de casa de crédito para evitar afectar e incidir en el acceso al crédito? Entiéndase que una regulación muy estricta implicará que las casas de crédito el día de mañana tengan que endurecerse en sus políticas de crédito. Entonces aquella MIPYMES que busca acceder al crédito, aquella persona que no pueda acceder a un crédito de un banco, una financiera, y que tampoco pueda acceder a un crédito de una casa de crédito por políticas más duras, lo que implicaría es una complicación de acceder al crédito. ¿Cuáles son los detalles sutiles que debe tener en cuenta el Banco Central para evitar esta coyuntura? Si me responde a la vuelta de la pausa, te voy a agradecer. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con nuestro programa. Luis, te decía, hay que analizar bien, entiendo yo, de los reguladores de este sector de las casas de crédito, de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central,
los puntos donde apretar un poco más, aquellos donde de repente dejar fluir un poco a la ley de oferta y demanda. ¿Cómo visualizas este proceso? ¿Hasta dónde se debe apretar al sector? Bueno, no me gusta la palabra apretar, porque lo que se supone que hace la regulación, lo que hace la autoridad de control, es manejar las disciplinas del mercado. Entonces, las disciplinas del mercado es que el grueso de la comunidad que está tomando crédito y ahorro, o sea, ahorre y se pasan los flujos, eso funciona eficientemente, sea bueno, bonito y barato, terminamos siempre lo mismo. Tiene que ser algo seguro. Entonces, el tema de la regulación pasa porque tiene que ser adaptada al tipo de transacción, al tipo de entidad y lo que está haciendo la entidad. Entonces, las casas de crédito que estaban afuera y surgieron afuera porque se apretó adentro, sí. ¿No? Entonces hay que incorporarla dejando lo bueno, que es la innovación, el servicio al cliente, pero incorporándole marcos prudenciales para que no se afecte a los clientes, no se caigan las entidades y quede la gente entreverada con todos los problemas y que para el aparato productivo, para traer problemas en la familia, porque hay cortes en la cadena. Eso es lo principal. Entonces el proceso, como decíamos antes, tiene que ser gradual, acomodado a los tipos de entidades. Dentro de casas de crédito hay un montón de diferencias, adentro, particularidades. La regulación no puede ser particular para cada una, pero sí tiene que ser para las grandes, las que tienen mucha incidencia, dependen los productos que quieran colocar también, se va adaptando a eso. Y obviamente en un marco de convergencia, con un plan de adecuación y además siempre en los microcréditos y en lo que es la inclusión financiera, para aquellos que están fuera. De hecho, la inclusión financiera, estuve viendo los números antes de venir, pues, sí. No avanza, son siempre los mismos clientes que están en la central de riesgo y son siempre los mismos, lo único ahora se miden, antes no se medían cuántos clientes tenía el sistema financiero. Entonces, ¿por qué no avanza? Porque justamente no se permite que se incorporen a los jóvenes, darle los créditos, darle un monto chiquito, pero obviamente. Entonces, la parte de digitalización, la trazabilidad de las transacciones es la clave. Bien el regulador puede decir, venimos en El Salvador con un banco, no con el que te comenté ahora, sino con otro, un programa para emprendedores. Entonces, los jóvenes que pongan un negocio con un mini POS que sale barato, o con una billetera que le da trazabilidad a lo que él hace. Entonces esa trazabilidad le sirve, es un flujo de caja que le sirve para un crédito, eso debe ser admitido, el regulador lo va a admitir, pero hay que hacer esos planteos para justamente mover la inercia y las casas de crédito, como son los que más viven de ese pozo, digamos, porque para un banco dice, bueno, yo entro y salgo del sector porque tengo otras alternativas, pero en las casas de crédito le va la vida en eso. Entonces es justamente al incorporarse a la regulación, es posible vale la pena introducir esos cambios regulatorios adaptados para que el mercado se mueva dentro de términos seguros y el crédito esté bien respaldado por la gente que se levanta temprano, produce y lo va moviendo. Y si tiene un problema, se lo reestructuramos como se hace en cualquier sistema financiero. Yo siempre digo que el tenor, el espíritu de este proceso debe ser inclusivo, ¿verdad? Porque cualquier mal paso, cualquier paso, digamos, muy estricto puede generar una exclusión de un grupo de empresas que aporta al mercado financiero y que tiene una capilaridad muy importante, ¿verdad? Que yo creo que aparte del dinamismo que mencionaste, la capilaridad de las casas de crédito a nivel país es muy importante. Hablaba el otro día con un cliente mío y me decía, desembolsamos en Capibarú y en 2 o 3 lugares del interior X millones y la gente, hay lugares donde digamos, el vendedor de crédito llega en moto hasta una parte, luego ya el camino era intransitable por el barro y caminaba 2 kilómetros para desembolsar un crédito. Entonces, esa capilaridad creo que la tiene este sector y este actor del mercado financiero y creo que termina siendo muy importante. La gradualidad digamos, el intercambio también de opiniones y pareceres en el proceso de regulación, ¿verdad? Hay que darle participación al sector, ¿verdad? Sí, yo diría más, lo que necesita el sector, digamos, primero, ¿qué necesita el país del sector financiero? No que sigan haciendo lo que están haciendo, necesitamos que hagan mucho más.
O sea, el tema de que las casas de crédito pasen a la regulación no es solamente para que hagan lo mismo ya ahora de este lado regulado, ni siquiera. Yo le pondría que haceme más, es andá más a Capibarí, andá más, porque el país necesita. Somos un país donde el nivel de bancarización y de inclusión, o por el tema de la informalidad, es lo que hay que superar. Necesitamos unir, como dijimos al principio, capital con trabajo, o sea, el trabajo que nos sobra con el capital que nos falta. Por eso no somos un país con economía desarrollada. Y las finanzas, eso es lo que pueden lograr. Y el tema de que las casas de crédito se incorporen, apoyando lo que están haciendo las cooperativas y las entidades de microfinanzas y los bancos, bueno, ahí es parte de lo que el país necesita para que esas carteras sean mucho más dinámicas y mucho más grandes y lleguen a mucho más gente con diferentes productos para los mismos productores, que de repente hoy es campesino, pasarlo a ser productor porque ya está incorporado al mundo moderno con capital adicional que le permite vivir mejor a él y a su familia. Coincido plenamente. Luis, contigo vamos a inaugurar un segmento en el programa que quiero generar una especie de encuesta estadística y que va a durar 3 a 4, 5 meses a lo largo de los programas que se vienen, ¿verdad? La idea es, tenemos varios invitados, algunos economistas, vamos a tener exministros de Hacienda, consultores como vos, referentes del sector financiero. Y la pregunta es la siguiente, y te pido sí que la respuesta la analices desde el contexto de nuestro país, ¿verdad? A tu criterio, ¿qué es más importante? ¿Que el crédito llegue o que el crédito sea blando? Entiéndase, un crédito barato, pero que cueste llegar, o un crédito que llegue y que no sea tan barato. Bueno, yo creo que la pregunta es falsa. Sí, es como preguntar lo mismo, ¿qué te importa? ¿Es importante que el pan sea fino y caro? ¿Un pan con semillas y orgánico y certificado? ¿O un pan de batalla? Son diferentes productos. O sea, no pretender que un crédito tenga una sola tasa, no, porque los créditos son, por más que se llamen crédito, es totalmente diferente un crédito por otro. Son productos dentro de las carteras y a su vez cada cliente es diferente. Entonces, eso mejor que definirlo es dejar que el mercado opere, que la industria haga innovaciones, mejoren los procesos crediticios y después que haya competencia. Eso se ha demostrado que es así, no fijando un precio. Porque lo que es barato depende de cada cosa, y mucho más cuando el crédito es alquiler de dinero. Entonces el precio va a depender, aparte sabemos bien que el precio es una de las patas del producto, pero no la única, ¿no? Entonces acá se ha visto que en Paraguay, yo lo veo, en las liquidaciones, los préstamos, que la gente paga carísimo, pero eso no está en las estadísticas del Banco Central, no está. Y la tasa de interés parece que es 30 y pico % anual. Sí. Eso es falso. Lo que están pagando las MIPYMES hoy es mucho más alto, porque uno lo ve en la liquidación, sea por comisión, sea porque le descuentan el monto, lo que sea. Entonces, hay 100.000 formas de hacerlo, pero el empresario ni siquiera tiene tiempo de verlo. Dice, yo voy a recibir tanto, tengo que devolver tanto, claro, dámelo rápido porque yo no tengo para perder tiempo. Si no, gracias. Sí. No me meto en el negocio, entonces hago un negocio adicional porque tengo ese capital adicional. Entonces eso de decir, tratar de verle el precio con lupa a cada producto, no, el precio hay que irlo monitoreando y hay que hacer que las entidades compitan para competirse a los clientes. El mismo cliente que tiene varias ofertas va a elegir la mejor oferta. Claro. Tengo entendido que ese fue el criterio que se estableció en el proceso de regulación también en Uruguay, ¿verdad? Uruguay, hace poco me pasaban una escala, no sé si está vigente, pero hay tasas, digamos, bastante elevadas de acuerdo al destinatario del crédito, ¿verdad? Varía de acuerdo al destinatario, ellos tienen preclasificado de esa forma, ¿verdad? Sí, ese es un error que tiene la normativa local, que tiene un solo tope de tasa, sí, que de hecho lo que pasa es que no se cumple. Donde se cumple y cuando lo tengo que incumplir no lo puedo dar y lo dejo sin crédito a la persona o a la empresa y entonces se va al otro mercado que donde no se registran esas tasas. Sí. Pero la persona saca el crédito igual, lo único que sale mucho más caro que si lo hubiera sacado en este lado donde está la regulación. Entonces el tema de tratar de fijar tasas no es un bueno. El asunto del tope de tasa es que esté cementado
con eso y que exista un tope, pero que permita trabajar en los diferentes segmentos. Porque ese productor que está ya pasando Capibarí, obviamente que el costo de llevarle ese crédito ahí es diferente al costo que yo le puedo hacer un crédito vía la cuenta. Claro. Entonces obviamente el costo se lo tengo que cobrar. Entonces ahí la tasa se pasa a la tasa de usura, entonces el cliente queda sin crédito. Así funciona, no solo en Paraguay, funciona en todos lados. Por eso siempre las regulaciones de tasa no han funcionado. Muchas gracias, Luis, por tu ayuda, tu aporte al programa, como siempre, muy interesante, y vamos a seguir caminando en este proceso de regulación del sector, donde vos fuiste un actor importante asesorando a crecer, y creo que lo vas a seguir siendo en el tiempo. Bueno, encantado, mucho gusto, Estefan. Esta fue la entrevista a Luis Echarte, consultor del mercado financiero. Continuamos con el programa. En este último bloque estaremos hablando de la situación de créditos en el cierre del primer trimestre del año, del consumo de créditos actual. Para ello recurrimos a la experiencia, al conocimiento del ingeniero Max Rejalá, presidente de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias. Realizamos una entrevista con el ingeniero Rejalá en sede de las instalaciones de Crecer. Presidente, para el programa Crédito y Consumo, queremos saber la situación actual de la colocación de créditos de consumo justamente en este primer trimestre del año. Bueno, el trimestre todavía no terminó, pero por lo general el primer trimestre del año se caracteriza por bajas colocaciones, ¿verdad? El mes de enero es un mes prácticamente muerto en nuestro segmento. Creció bastante con el programa de vuelta a clases el mes de febrero. Hay un pequeño repunte. Sin embargo, en el mes de marzo estamos viendo un mes bastante quieto. Sin embargo, también hay que recordar de que, digamos, esto se empieza a activar en serio en mayo con el Día de las Madres, y el segundo semestre es el mes que se caracteriza por las altas colocaciones. En el sentido de esta inflación que estamos sintiendo y la suba de los combustibles también, ¿cómo está incidiendo eso en la morosidad de los clientes? Bueno, la inflación es lo peor que puede ocurrir en nuestro segmento. Hay que recordar que nosotros atacamos principalmente un segmento clase media baja, ¿verdad? Al cual la inflación le afecta muchísimo. Y eso tiene una relación directa, digamos, con la mora, ya que un padre de familia, una madre de familia, lógicamente entre dar de alimentar a sus hijos y pagar sus cuentas, es muy fácil la decisión que esa cabeza de familia toma, ¿verdad? Entonces la inflación realmente hace que definitivamente suba la mora. Y el precio del combustible, a pesar de que muchos, inclusive nuestros clientes, no tienen vehículo, es algo transversal, ¿verdad? Al aumentar el combustible sube todo, sube el pan, sube la leche, sube el precio del pasaje. En síntesis, hace, digamos, que nuestros clientes cuenten con menor recursos justamente para poder pagar sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, inflación alta, suba de precios de combustibles es realmente la peor combinación que nosotros podemos tener en nuestro sector. Sin embargo, también hay que decir que vemos con muy buenos ojos este proyecto que plantea el gobierno, ¿verdad? Para tratar de paliar, digamos, el hecho de que el combustible tenga un aumento de precio en forma constante. Presidente, ahora el relacionamiento entre Crecer y la banca matriz y ese trabajo en el proceso de regularización, ¿cómo está? Bueno, es una relación que están haciendo, ¿verdad? Esa relación se da con la Superintendencia de Bancos
Afortunadamente el señor Hernán Colmán, que es el superintendente, es un profesional de primer nivel, está armando un gran equipo. Ya tenemos contraparte, digamos, dentro de la estructura de la superintendencia y bueno, hay muy buena predisposición por parte de ellos de escuchar nuestras inquietudes. Estamos teniendo una comunicación bastante fluida últimamente y digamos, nosotros estamos para cumplir las reglas inteligentes, sobre todo en el ámbito de la transparencia, que es lo que más nosotros entendemos que es lo que quiere atacar en esta primera etapa el Banco Central, y digamos, nosotros somos los primeros en estar interesados en apoyar ese proyecto de transparencia. Con esta última entrevista estamos cerrando un programa más de Crédito y Consumo. Le agradecemos por su deferencia y lo esperamos el próximo jueves a la misma hora por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa, Crediágil, Credisolución a tu alcance, Carsa. Ibiza, Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos, Electrobam. Apoya Dr. Valé.